Holanda siempre ha sido un ejemplo de calidad de vida para muchos países, tanto así que cualquiera de sus ciudades como Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Ámsterdam, Almere puede competir entre las mejores ciudades del mundo. Pero según la revista Focus, una revista alemana muy conocida, hay una ciudad holandesa que resalta entre todas estas y según ellos es la segunda mejor ciudad en el mundo para vivir. Esta ciudad es 's-Hertogenbosch, o mejor conocida acá en Holanda como Den Bosch. Es curioso escuchar esto cuando tenemos ciudades como Londres, New York e incluso Ámsterdam, porque en comparación a estas grandes ciudades, Den Bosch es una ciudad muy pequeña. Pero bueno, esto fue lo que dijo la revista Focus en el 2020. Además está hablando de una ciudad para vivir, no de una ciudad para visitar, y tampoco sabemos si darle la razón hasta que conozcamos los diferentes aspectos de esta ciudad y demos un buen recorrido. Den Bosch es el nombre que más vas a escuchar acá en Holanda. Sin embargo, en trenes, mapas y escrituras vas a ver 's-Hertogenbosch, que es el nombre oficial de la ciudad, que también tiene otras traducciones como otras ciudades de Holanda. En español se llama Bolduque, no entiendo por qué, y en alemán, curioso, que se llama Herzogenbosch, que es el mismo nombre de uno de los campos de concentración que había acá cerca de esta ciudad y que hoy en día podemos visitar también. Den Bosch también tiene el sobrenombre de dragón de pantano o drenaje de Brabant debido a la cantidad de zonas pantanosas que hay en la ciudad, ya que este lugar está más bajo que los alrededores. Recuerden que todavía estamos en Países Bajos. Y gracias a esto es que tenemos el famoso monumento de dragón que encontramos muy cerca de la estación central, que justamente ahorita cuando estoy grabando este video lo están reconstruyendo. Yo tengo una suerte que bueno, ¿para qué te cuento? Antes de entrar en detalle, quiero comenzar contándoles de por qué es conocida esta ciudad acá en Holanda. Bueno, Den Bosch es la capital de Noord-Brabant, una provincia que está al sur del país, la provincia donde yo vivo y la provincia donde nació el famoso pintor Vicente van Gogh. En conjunto con otras ciudades como Tilburg, Breda, Eindhoven, ciudades que tengo que visitar para mostrárselas también porque son unas ciudades preciosas, estas ciudades forman el Brabantstad, que viene siendo traducido al español como la ciudad de Brabant. No sé, como una zona metropolitana de esta provincia. Es algo bastante curioso. Pero lo cierto es que el Brabantstad representa el 20% de la industria de los Países Bajos y cuenta con una población aproximada de 1.500.000 personas. También es conocida como la sede de muchas empresas nacionales e internacionales, como la fábrica de la cerveza Heineken, que está en esta ciudad y que bueno, es todo un patrimonio acá de Holanda. Y otra de las cosas por las que se ha dado a conocer la ciudad es porque es uno de los lugares donde se celebra el carnaval por todo lo alto. No sé si sabían, pero no en todas partes de Holanda se celebra el carnaval, nada más al sur del país. Otra cosa, es una de las ciudades holandesas que fue fortificada, es por eso que te vas a encontrar muchos lugares acá, como esta fortificación, que se llama Sint-Jan, en español se conoce como San Juan. No sé qué tema tienen acá con San Juan, porque la iglesia también se llama así. Y por cierto, les voy a recomendar, acabo de venir de aquel restaurante que ustedes ven allá, a la orilla, abajo, en el agua, y está súper chévere para pasar un ratico ahí y tomarse una cervecita o darse un paseo en bote, que también están en ese lugar. Wow, el sol que está haciendo es terrible, ando completamente sudado a cada rato, tuve que ponerme estos lentes ahí que tenía por ahí escondidos porque está haciendo un sol ardiente y el calor está terrible también acá en Holanda. A diferencia de ciudades como Rotterdam, Den Bosch ha conservado bastante su arquitectura y durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las ciudades que quedó prácticamente ilesa. Es por eso que el ambiente acá todavía se siente bastante medieval. La catedral de Sint-Jan también aporta su toque a la ciudad, le da su toque bastante medieval,
ya que es una iglesia gigante con una arquitectura bastante gótica. Es uno de los monumentos más importantes de todo el país y bueno, que prácticamente, aparte del dragón, es otro icono de la ciudad. Así que si vienes a Den Bosch es un lugar que no puedes dejar de visitar. Díganme ustedes si esto no es una de las cosas locas acá de Holanda, que estemos justo en una iglesia y al frente estén unas terrazas donde te puedas tomar todo el alcohol que te dé la gana. Bueno, incluso en Utrecht hay una iglesia donde literal puedes tomar alcohol dentro de la iglesia. O sea, acá no son muy religiosos que digamos. Algo que resalta el artículo de la revista Focus es la cercanía de Den Bosch a otras ciudades grandes e importantes del país como Utrecht, Tilburg, Eindhoven, ciudades a las que puedes llegar en menos de media hora en un solo tren. E incluso para llegar a Ámsterdam desde acá te toma menos de una hora. Algo importante en un país donde el transporte público es sumamente costoso. Aunque sí es cierto que en esta ciudad no tenemos ni tranvía ni metro, cosa que sí tenemos en otras ciudades grandes. Pero teniendo en cuenta el tamaño de Den Bosch, tampoco es que haga falta. Es un lugar fácil de recorrer, como ya se los mencioné. Incluso es un lugar más pequeño que otras ciudades que he visitado anteriormente, como Nijmegen y Amersfoort. Desde la primera vez que visité Den Bosch me sentí en una ciudad bastante cálida. Algo muy similar sentí cuando fui a Groningen, porque son ciudades como más pequeñas, más organizadas, fáciles de recorrer. Y el hecho de que esté rodeado por una muralla también hace como que se sienta todo como que más cercano. Es todo como un círculo donde tú no te pierdes, aunque yo estoy perdido en este momento. Pero todo es como que un círculo y siempre vas a caer como que en los mismos puntos. Y todo está rodeado de bastantes terrazas. Eso sí, la cantidad de terrazas que hay acá es increíble. A donde quiera que voltees te vas a encontrar con una terraza. Eso, mira, aquí estamos caminando por unas calles que no son tan... O sea, son bastante transitadas, pero no son donde esté el punto fuerte de las terrazas. Ya les voy a mostrar otros puntos para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Esto es uno de los lugares de Den Bosch donde hay más acumulación de terrazas. Y vean la cantidad de gente que hay. O sea, esto está repletamente full. Por cada cuadrito que uno ve aquí son 4 mesas de 4 personas o incluso más. Sé que las terrazas son bastante típicas acá en Holanda, pero esto es una locura. O sea, la cantidad de mesas que hay acá y la cantidad de terrazas que tienen estos locales por aquí es increíble. Otros puntos que resaltó la revista Focus fue que Den Bosch es una ciudad con bastantes oportunidades laborales, una excelente atención médica, muy poca delincuencia, tráfico y contaminación. Algo que creo que es resaltable en muchas otras ciudades de Holanda también. Pero para conocer qué tan diferente es vivir en esta ciudad en comparación con otras de este país, veamos qué nos dice una amiga peruana que vive en Den Bosch. Vivir acá en Den Bosch es bastante tranquilo. Aquí no tenemos como muchos bares o discotecas, sí hay algunos, pero la vida en general es bastante tranquila. Hay ciertas oportunidades laborales, pero creo que la mayoría siempre están en el Randstad. Bueno, creo que cabe resaltar que Den Bosch es una ciudad bastante holandesa. Las opciones de entretenimiento son bastante, digamos, orientadas a lo que le gusta a la gente de Holanda, que bueno, a ustedes les puede gustar más o menos. Y las opciones de comida también reflejan eso. Por ejemplo, aquí si tú sales a la calle, lo que más comúnmente puedes conseguir son las papas fritas, los snacks como el fricandel, el croquet. Más que nada lo que le gusta al gusto local. Por ejemplo, si te vas a Rotterdam puedes conseguir más opciones internacionales, comida de Latinoamérica, comida de Asia. Y en general creo que hay muchas opciones para familias, para gente de todas las edades. No creo que sea tanto problema que Den Bosch sea una ciudad bastante pequeña, porque está muy bien conectada con ciudades como Ámsterdam, Utrecht. Utrecht, el centro, está solo a 27 minutos en tren desde la estación central, así que si uno quiere y echa de menos una ciudad un poco más grande, puede llegar a estas ciudades en casi nada de tiempo, y todo lo básico que se necesite para la vida lo puede conseguir uno aquí en Den Bosch. He vivido en varios sitios, he vivido antes en Nijmegen, he vivido en otros pueblos también.
Así que comparado con Nijmegen creo que hay un poco menos de ambiente, ya que no es una ciudad universitaria como lo es Nijmegen. Sin embargo, comparado con los pueblos más pequeños, obviamente hay mucho más ambiente que en los pueblos. Y llegamos a otro de los puntos interesantes de Den Bosch, a la plaza, tengo entendido que se llama Markt, ¿no? Ya. Lo que me gusta de acá es que es una plaza bastante espaciosa, algo no muy común ni tampoco algo muy típico de lugares tan pequeños como este, acá en Holanda al menos. Y desde este punto podemos encontrar muchas calles repletas de terrazas. Acá también está el ayuntamiento, está un monumento que ustedes también tienen que visitar, al menos para que se tomen una foto, que es la casa de ladrillo más antigua de todo el país. Que Holanda tiene una historia ahí con los ladrillos, no sé si ustedes sabían que los ladrillos holandeses son de los más famosos, pero también detrás de su fabricación había mucha explotación laboral. Holanda también tiene sus cuentos, investiguen para que vean. Hay un dato curioso de Holanda, que Holanda fueron los primeros en esclavizar a la gente. Eso mucha gente no lo sabe. En este lugar también es donde se pone el mercado los días sábados y se podrán imaginar la cantidad de gente que hay acá. Así que si quieren visitar en un momento que haya bastante gente, vénganse un sábado. Esta plaza hace acordarme mucho a la plaza de Groningen y también a las plazas de las ciudades de Zeeland. Tienen como que esa particularidad de que son bastante espaciosas y están conectadas con bastantes calles. Y también me recuerda mucho y se me hace más similar a Antwerpe. Estuve recientemente visitando Antwerpe, hice un video por allá y me gustaba eso, de que las calles eran espaciosas y que el centro o las plazas tenían conexiones con muchísimas calles. Entonces, no sé, se me hace un poco parecido, así que si quieren una buena referencia y ya conocen esa ciudad de Bélgica. Yo creo que aquí por un lado sí hay diversidad de comercio, pero por otro lado creo que se nota más diversidad de comercio porque está todo concentrado en un único punto. Tenemos la plaza central y las calles aledañas y básicamente eso es todo donde se puede hacer shopping aquí en Den Bosch. Así que puede ser que aparente más de lo que es. Den Bosch sí es una ciudad bastante cara en comparación con otras ciudades, supongo, de un tamaño similar. Por ejemplo, yo tengo un apartamento de 65 metros cuadrados y no lo podría pagar yo sola. Lo comparto con mi novio y pagamos más de 1.300 euros al mes de renta. Pero viven en el centro. Pero vivimos en una zona céntrica, sí. En cuanto a Den Bosch y la cantidad de extranjeros, que tal vez es algo que a ustedes les interese, sí hay varios extranjeros, creo que un poco menos que en otras ciudades como sería Utrecht o Eindhoven, pero la mayoría de mis vecinos, por ejemplo, no son holandeses, sino que son de la India. Y lo que sí no he visto aquí son muchos latinos, la verdad, pero tal vez tú conoces más. Si es que se siente un poquito perdido por la ciudad, bueno, acá se encuentran con un mapa de toda la ciudad y algo curioso que les puedo contar acá del centro de Den Bosch es que es una de las pocas ciudades que está organizada que las calles están organizadas por cuadrículas. No sé si se logra ver acá, bueno, quizás sí, creo que son estos cuadros que se ven acá, algo poco típico en Holanda, que las calles estén organizadas por cuadrículas, porque normalmente es una calle totalmente recta y así como esta como está acá, son todas las calles en Holanda. En cambio el centro son bastantes cuadrículas y algo que caracteriza a Den Bosch. Finalmente encontré el dragón, pensé que no lo iba a ver en esta visita, pero sí, lo tienen ahorita acá en el barrio de los museos, que es un lugar también que les voy a recomendar que visiten, junto con otras actividades que pueden hacer en esta ciudad, ya para ir despidiendo este video. Otra de las cosas que les quiero recomendar es que prueben el Bollebol, creo que así se dice, es el dulce típico tradicional de acá de Den Bosch, que es como un profiterol grandote relleno de slagroom, crema batida y cubierto de chocolate. Es delicioso, yo me lo comí dentro de una barquilla, estaba buenísimo, aunque la galleta no me gustó tanto, pero sí que si vienen a esta ciudad lo tienen que probar, sí, porque sí. Y la última cosa que les quiero recomendar en esta ciudad, y creo que es la más importante, no sé por qué la dejé de última, es la principal actividad que hacen las personas cuando vienen a hacer turismo en Den Bosch, que es dar un paseo por los canales alrededores del centro de la ciudad. Porque pasas por debajo de muchos edificios, el recorrido es bastante interesante y bastante peculiar, los canales son chiquiticos
Y la verdad pienso que se la pueden pasar bastante bien, y que es bastante chévere la experiencia. Yo todavía no he hecho el recorrido, pero les prometo que en algún momento lo haré y se los compartiré en el canal también. A ver, muchachos, yo no soy quien para darle la razón o no a la revista esta que les he mencionado, que habló de que Den Bosch es la segunda mejor ciudad del mundo para vivir, pero lo cierto es que es de una de las ciudades que más me ha encantado por los factores que mencioné: la cercanía de todos los lugares, lo amplio que es, el ambiente que se siente. La verdad es una ciudad bastante cálida, pintoresca también, no es una ciudad tan oscura. Bueno, habrá que visitarla en invierno a ver qué tal se ve, pero la verdad que es una ciudad que me gusta y que, no sé, tiene algo que la diferencia a otras ciudades y que me cuesta explicarlo. Lo mismo sentí en Groningen. Así que con toda la información que yo les he brindado, con todo lo que les he contado y con lo que les contó mis amigas acerca de esta ciudad, díganme ustedes en los comentarios si esto le parece una ciudad ideal para vivir o no. Y ahí estaremos debatiendo acerca de esta gran interrogante. Muchachos, ya saben que si quieren ver un video similar a este, se los voy a dejar por acá. Y si no se quieren perder los nuevos videos que subo en el canal 2 veces por semana, suscríbanse aquí.